Muy buenas a todos, chicos, chicas. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy tenemos la parte del entrenamiento. Ahora sí, vamos a profundizar un poquito más en él y vamos a quedarnos con los conceptos básicos y más importantes para nuestro objetivo, que es ganar masa muscular. Bien, hemos hecho aquí un pequeño listado. Tenemos la selección de ejercicios, el rango de repeticiones, las series totales, el número de ejercicios por grupo muscular y los descansos entre series. Bien, la selección de ejercicios lo he dividido en dos, multiarticulares y ejercicios de aislamiento. Los multiarticulares son los que básicamente entran en juego más de una articulación, todo lo que sean pues, preses, remos, y los de aislamiento pues serían los que entran únicamente una articulación, como puede ser una flexión de codo o una extensión. Aquí lo que se intenta básicamente es que solo entre en juego ese grupo muscular. Aquí en cambio van a entrar en juego varios grupos musculares. Mi recomendación sería empezar con ejercicios multiarticulares, que también es cierto que son los que más energía demandan. Entonces, lo suyo sería empezar el entrenamiento con ello, porque vamos a necesitar esa energía pues, para hacer preses pesados, luego hablaremos del rango de repeticiones, etcétera, remos, y luego ya cuando estemos ya cansados y en cierto modo nos lo hayamos merecido, ya podemos ir a las poleas y ya podemos hacer otros ejercicios que quizás sean más sencillos así a priori. Entonces, mi recomendación es esa. Empezamos con ejercicios multiarticulares, haremos un ejemplo de rutina al final y os explicaré cuál sería la jugada. Después, tenemos el rango de repeticiones. Claro, esto también es algo muy importante porque mucha gente desconoce el motivo real, ¿no? De por qué se hace siempre ese rango de 8 a 12 o me dice siempre que voy al gimnasio el monitor que haga 4 series de 10 repeticiones. ¿Por qué es 10? No es porque no sepamos contar más de 10. Que ojo, no lo descartaría en muchas ocasiones. Pero bueno, básicamente, como comenté en el vídeo anterior, es un término medio entre la tensión mecánica, es decir, el peso que metemos en la barra o en la máquina, y el estrés metabólico, que son las repeticiones que podríamos realizar. Y se ha demostrado que este rango de repeticiones es el adecuado o el que más estimula el desarrollo muscular, porque pasamos el tiempo suficiente bajo tensión, que esto es un término también que quiero que nos suene, que sería el TUT, tiempo bajo tensión, y sería este rango de repeticiones, más o menos sería en torno a los 30 segunditos. Si, por ejemplo, entre 30, 36, 40, si, por ejemplo, tardamos 2 segundos en hacer una excéntrica, es decir, un press de banca, estamos tumbados boca arriba, bajamos la barra en 2 segundos, subimos en 1, serían 3. Si hacemos 10 repeticiones, pues 3 por 10 serían 30 segundos. Si hacemos 12, serían 36. Ese sería el rango más adecuado. Bien, ¿cómo sabemos cuál es el peso que tenemos que utilizar? Es decir, ¿cómo descubrimos nuestro peso? Muy bien, tenemos varias opciones. La más conocida sería ir subiendo el peso en la máquina o ir colocando el peso e ir haciendo las repeticiones. Y lo que tendríamos que preguntarnos es, si somos capaces, imaginemos que estamos en una máquina y ponemos 30 kilos, y yo te digo, vale, hay que hacer 3 series de 10 repeticiones. ¿Cómo descubro el peso para mí? El peso adecuado al trabajar. Lo que tengo que hacer es poner X peso, esos 30 kilos como he dicho, y vamos haciendo repeticiones. Vamos 5, vamos 6, vamos 7. Llegará un momento en que cuando lleguemos a 10 nos pararemos. Y en función de cómo hayamos llegado a ese número 10, pues tendremos que, evidentemente, o subir peso o mantenerlo o incluso bajarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, hacemos 7, 8, 9, 10 y me paro, evidentemente no es un peso adecuado para nosotros, porque tendríamos en recámara, es decir, tendríamos, en recámara, tendríamos pues igual 3, 4, 5, 6 repeticiones si somos principiantes. Entonces, eso no nos va a suponer ningún tipo de estímulo. Nuestro cuerpo no necesita mejorar. Nuestro cuerpo no va a ganar masa muscular para hacer ese trabajo, porque lo hace sin ningún tipo de problema. Entonces, nuestro objetivo tiene que ser incrementar el peso y ya ajustarlo un poquito más a ese rango. Si con 30 kilos somos capaces de hacer unas 15, pues quizá con 35, con 40 ya nos quedemos en ese rango de 10. ¿Cómo se tendrían que ver esas 10 repeticiones? 4, 5, 6, 7 y a partir de aquí, la 7, la 8, la 9,
prácticamente es como que nos queremos retirar porque nos estamos ahogando y nos está costando mucho. Bien, pues ese sería el grado de esfuerzo que deberíamos obtener en las 3 series, que esto también es importante. Si pone 3 por 10, las 3 series hay que intentar ir así. No hacer la primera de prueba con 20 kilos, a ver si es el peso que manejo, y luego digo, bueno, voy a hacer la segunda, pongo con 30. Y más de lo mismo. Y ya, si eso, la última con suerte, pues he hecho unas 10 bien. No. Las de calentamiento no aparece, o aproximación, o como queráis llamarlo. Las de calentamiento no van a salir. Cuando descubra el peso adecuado para mí, hago las 3 series. ¿Bien? Porque las series totales al principio van a ser importantes. Bueno, al principio y al final. Pero siempre vamos a rondar las 3-4 series efectivas. Porque tampoco vamos a necesitar mucho más trabajo siempre y cuando sea efectivo. Evidentemente, si menciono lo anterior, hacemos con 20 kilos y hacemos 10, pudiendo hacer 40, claro, es que incluso el descanso, que hablaremos luego de él, se nos va a hacer eterno. Entonces, nuestro objetivo tiene que ser llegar a la número 10 y decir, vale, ahora tengo un minuto, o lo que tenga, que luego lo comentaremos, pero que me haya ganado el descanso, porque si no es que hasta se nos va a hacer largo el descanso, vamos a estar mirando para un lado y para otro como diciendo, bueno, me toca ya o qué. Si nos pasa eso, mal tema. Bien, esas 3-4 series efectivas van a ser las importantes. Después, número de ejercicios por grupo muscular, vale. No va a ser lo mismo trabajar las piernas que trabajar los bíceps, simplemente por tamaño, por demanda, etcétera. Mi recomendación, bueno, pues por grupo muscular yo creo que si metemos 3-4 ejercicios de los principales, es más que suficiente. Los principales se refiere a la parte del pecho, a la parte de la espalda, a la parte de las piernas. Bien, con las piernas podremos jugar un poquito más porque podemos dividirlo en la parte de los cuádriceps, que serían 3-4, la parte femoral, que podrían ser 2 o 3, y luego la parte del glúteo. Entonces, ya si hacemos todo eso, pues nos juntamos con 9 ejercicios, que está bastante bien para empezar, porque vais a estar jodidos 2 días, 3 o una semana si os pasáis con el peso. Así que esa sería mi recomendación, unos 3-4 ejercicios también por grupo muscular. Esto va a ir un poco por sensaciones, pero esto es lo que diría la teoría, que luego hay que ponerse en la práctica. La práctica también es ir al gimnasio, no ir un día y ya no volver en una semana. Claro, es que eso también hay que contar con ello. ¿Bien? Entonces, la parte de los descansos que he comentado antes, esto también es parte fundamental. ¿Qué quiero decir? Que no podemos tampoco desfasar mucho con los descansos. Sí que es cierto que si vamos solos, siempre vamos a tender a terminar antes las series. Pues por lo que digo, pues porque igual he calculado mal el peso y tengo prisa o está alguien o tal y bueno, hago seguido descansando un poquito. Esto también podría ser un error, pero bueno, creo que un mayor error sería hacer los descansos más amplios, es decir, descansar 5 minutos en adelante, porque igual te coincide con alguien que ves un colega, estás hablando, bueno, voy a tomar por culo el entreno. Bueno, tampoco es eso, pero nuestro objetivo va a ser en torno a los 60 segundos. Eso estaría muy bien, 60, 90 vamos a dar, porque 60 segundos la verdad que nos ha dado tiempo a beber agua y poco más. Entonces, si hemos escogido un peso adecuado para nosotros, este va a ser un descanso bastante adecuado. Bien, ¿cómo haríamos el programa de entrenamiento según estas pautas? Tendríamos, vamos a decir, hemos dicho, grupo muscular, vale, imaginemos que queremos, porque esto también no lo he puesto, cómo combinar los grupos musculares, ¿vale? La parte de combinar los grupos musculares. Tampoco nos vamos a volver locos, no vamos a hacer como los pros, es decir, llevamos 2 días en el gimnasio, no queremos entrenar como Coleman, ¿vale? Vamos a hacer algo full body, este tipo de rutinas que yo creo que ya nos tienen que ir sonando. Full body, torso, pierna. Entonces, si hacemos algo tipo full body, que serían todos los grupos musculares o la parte del torso y las piernas a la vez, lo que podríamos hacer es escoger unos 4 ejercicios para el torso y otros 3 o 4 ejercicios para las piernas. Tampoco me volvería muy loco en hacer 15, 16 ejercicios en un día, es que no os va a dar tiempo y es que vais a llegar reventados, no merece la pena. Entonces, en un rango de entre 8, 9, incluso 10,
estaría más que de sobra. Entonces, si por ejemplo queremos hacer 2 ejercicios, mejor dicho 4 de torso, pues vamos a hacer 2 de empuje y 2 de tirón. Entonces, en el empuje podríamos meter primero un ejercicio multiarticular. No es que vaya a poner el press de banca, pero bueno, empuje se da por hecho con alguna máquina. Ahora hay máquinas muy buenas y no hace falta tampoco ir a la barra libre, que esto es un tema que comentaré más adelante, que no se nos caigan los anillos porque vayamos a las máquinas. Está muy bien el trabajo de peso libre, pero hay que recordar que somos principiantes, es decir, la primera vez que vamos al gimnasio, lo suyo sería que por lo menos vayamos primero a las máquinas guiadas. Todos hemos empezado ahí y no creo que haya que repudiarlo. Entonces podemos ir a una máquina de empuje y ahí podemos hacer pues, la parte de los presses, en las que intentaríamos, pues por ejemplo, hacer unas 3-4 series en un rango de 10 repeticiones o incluso 8. Tener en cuenta que en cuanto más bajo sea el número, más peso hay que meter. Y en cuanto más alto sea el número, pues menos peso habrá que meter. Por lo que hemos hablado antes de tensión mecánica, estrés metabólico, etc. Lo suyo, en los primeros ejercicios, que son más demandantes y cuestan más, sería acercarse más a este número 8. No vamos a ir a 6, que es un número que me gusta mucho, pero nos vamos a quedar más cerca del 8 que del 12. Entonces, pues quizá vamos a ir a un press plano, a un press inclinado, una máquina básicamente, y vamos a hacer ese 3x8. Pero para hacer el 3x8, recordar que tenemos que hacer primero las series de calentamiento. Es decir, tenemos que descubrir cuál es nuestro peso adecuado. Que sé que de serie a serie os vais a cansar. Tampoco pasa nada porque bajéis un poquito el peso. Es decir, si coloco 40 kilos para hacer 8, muy justo, lo más probable es que en la siguiente serie pues, tenga que colocar algo menos, 35, para poder completar las 8 repeticiones. Pero bueno, que si en las siguientes nos quedamos en 7 o en 6, es un trabajo bastante correcto. En el siguiente ejercicio podríamos meter o bien algún press o otro más de aislamiento tipo pues alguna apertura, algún pec deck, algún cruce en polea. Esto para principiantes tampoco lo recomiendo porque es bastante complejo. Pero bueno, podríamos hacer esa parte de aperturas, vamos a decir, y podríamos ir a 3x10 o 3x12. Porque es un ejercicio quizá un poco más de aislamiento y aquí tendríamos un poco más de margen y nos interesaría ir a un rango un poco más alto. Quedaros con la cosa de los primeros ejercicios tirando más hacia el 8 y los siguientes ejercicios tirando más hacia el 12. Los siguientes 2 de torso podrían ser la parte de espalda, que siempre recomiendo hacer más remos que jalones, porque la parte de los jalones, pues sí, es muy bonita y es el clásico de los gimnasios. Prácticamente el primer ejercicio que vas es a los jalones. Y bueno, pues sí, tiene sus pros, vamos a decir, pero bueno, yo creo que donde esté un buen remo, para la espalda mucho mejor, a nivel de posición de hombros, a nivel de, vamos a decir, un poquito control motor, o sea, bueno, nos va a ayudar quizá un poquito más a nuestra postura, a todo. Creo que va a estar siempre por delante la parte de los remos a los jalones. Y aquí estamos en las mismas, pues como es el primer ejercicio de tirón, lo que es la espalda, pues vamos a acercarnos más a ese número 8 que al número 12. Y en el siguiente, pues sí haríamos las series a 12 repeticiones o a 10, 12. Luego ya, en siguientes, ya entraremos en sistemas de entrenamiento, ¿no? Que si piramidales, series descendentes, super series. Pero bueno, que estamos en el nivel 1, o sea, que no os la flipéis, ¿vale? Y esto sería la parte del torso y ahora pasaríamos a esos 4 de pierna. Tendríamos, pues, por un lado, algún ejercicio multiarticular. Esto es sencillo de detectarlos. Tenemos o sentadillas o prensas. No hay que volverse muy locos. Entonces, bueno, si no tenemos una máquina de sentadillas o no tenemos... Está ocupada la multipower, porque la multipower la verdad que está complicado pues, cogerla. Podemos ir directamente a una prensa o si no, el tema de las sentadillas... Se podría hacer libre, pero os recomiendo que por lo menos durante el primer mes tanteéis las máquinas. Tanteéis las máquinas porque os va a ayudar muchísimo de cara al peso libre. Ya tendréis tiempo de hacer buena coordinación con el peso libre, con las barras, con las mancuernas, pero daros un mes, que no pasa nada. Bien. Entonces, lo dicho, tenemos o bien la parte de una prensa o bien unas sentadillas, ¿vale? Estos ejercicios, entre comillas, no son negociables, porque al final hay que hacerlos y ya está. Por mucho que me duelen las rodillas,
Si te duelen las rodillas, probablemente sea porque no tengas bien, no la pisada, sino que no empujes bien con toda la planta del pie, que lleves más peso a los dedos y eso repercuta negativamente en la rodilla. Entonces, repartimos bien el peso del cuerpo en una prensa y unas sentadillas y no va a haber ningún problema, salvo los 2 días siguientes que van a ser bastante más problemáticos. Y lo mismo, nos acercamos a ese rango de 8 repeticiones. Siguiente ejercicio, como lo hemos dividido en 4 ejercicios, vamos a hacer 2 de cuádriceps y quizá uno de femoral y otro de glúteo. Pues podemos hacer las clásicas extensiones. Bien, con la parte de las extensiones, esto es un ejercicio que rápidamente vais a notar lo que os he comentado aquí del grado de esfuerzo. ¿Por qué? Porque los cuádriceps, vamos a decir que tienen una manera de manifestarse muy curiosa, que es que quema mucho. Os va a quemar, es prácticamente como si os quemasen con un mechero. Entonces vais a ser conscientes muy rápidamente de toda esta chapa que os he metido. Bien, entonces, en la parte de las extensiones, misma jugada. Pues quizá no vamos a 8, pero sí podemos ir a 10 o a 12. Luego haríamos un curl femoral, ya sea tumbado o sentado. Yo suelo recomendar sentado, pero bueno, no en todos los gimnasios hay, sí que es cierto que ahora pues, todos los gimnasios tienen bastante variedad de máquinas y están muy bien equipados, así que bueno, curl femoral sentado y tiramos de nuevo a otros 10, 12 repeticiones. Y ya por último, pues meteríamos una parte del hip thrust, que puede ser un ejercicio adecuado para el glúteo, o incluso, y aquí ya nos vamos metiendo con ejercicios de peso corporal, que al igual que os he dicho antes, que el peso libre le podemos dar cierto, o sea, un poquito de margen, de esperar un poco, no tengamos prisa, que esto también es importante, porque así, pues bueno, tienes un aliciente, ¿no? Decir, hostia, pues tengo que estar un mes con las máquinas para poder pasar al peso libre. Eso también te va a motivar a entrenar. Es el hecho de hacer ejercicios con peso corporal, pues, sean flexiones, zancadas, y aquí va a meter el tema de las zancadas búlgaras, etc. Podemos meter las zancadas búlgaras de primeras y ya pues nos podemos suicidar, ¿no? Básicamente. Pero bueno, sería o bien un hip thrust o si no alguna zancada. No me importa que no sea búlgara, puede ser estático o en dinámico, pero bueno, meteríamos ese trabajo porque también la parte del glúteo trabajaría bien. Y aquí lo mismo, serían unas 3 por 12 repeticiones. Que a ver, ¿qué puede pasar? Que cuando lleguemos a la parte de las piernas llevamos una reventada guapa y evidentemente pues nos cueste bastante trabajo terminar la rutina de entrenamiento. Entonces, bueno, tampoco pasa nada porque quitemos una serie de cada. No os lo recomiendo y en el caso de hacerlo, yo lo que os diría sería que si hoy hacemos el full body empezando por el torso, al día siguiente empecemos por las piernas y viceversa. Siempre y cuando hagamos full body, lo importante sería trabajar pues la fuerza, vamos a decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? Vamos a dar por hecho que el fin de semana no vamos a ir, por lo que sea. Entonces, nosotros vendremos el lunes a hacer full body. Aquí podemos descansar incluso, pero bueno, yo recomendaría venir a hacer algo. Luego podríamos hacer el miércoles ese mismo full body, pero empezando por la parte de las piernas, a ver cómo responden del lunes. Aquí igual sí hacer un pequeño descanso y hacer la parte de la fuerza también de full body el viernes. Vamos a intentar al principio sobre todo, porque está muy bien que empecemos con muchísimas ganas, pero lo más sensato sería entrenar entre 3 y 4 días con cierto margen de descanso. Día sí, día no, día sí, día no. Si nos gusta mucho, estamos muy motivados, incluso os diría que empezaseis con una rutina de torso-pierna para poder hacer, pues quizá 8 ejercicios de torso un día, otros 8 ejercicios de pierna otro día, y así sucesivamente, y vamos alternando. Esto va a ir un poco en función de vosotros mismos, es decir, pensar que todo esto son directrices y es teoría. Luego la práctica es muy diferente, como todo. Pero quiero que seáis capaces de mantenerlo en el tiempo, porque esa es la clave. Es decir, la clave es la constancia, la clave es ir. Bueno, ir y entrenar, claro. Si vamos y nos quedamos hablando, es poca hostia.
Pero si somos constantes y nos esforzamos de una escala del 1 al 10, pues un 8, un 8,5, incluso un 9, no digo un 10, porque a un 10 pues igual no somos ni conscientes de lo que es llegar a un 10 sobre 10. Pero un 8 o un 9, que nos cueste trabajo, que vayamos al trabajo de piernas y tengamos las pulsaciones casi a 200, pues eso es buena señal. Y lo que quiero que tengamos también presente, así a modo conclusión y a modo objetivo, es que prácticamente, no digo que cada sesión, pero sí cada semana o cada 2, que intentemos mejorar nuestros pesos. Si hemos empezado en el press de pecho con 40 kilos, pues nosotros, en nuestra cabeza, ya sea por ambición o ya sea porque decimos, tengo que mover más peso porque quiero parecerme a no sé quién, lo que sea, pues vamos a intentar que a la siguiente semana o la de 2, pues metamos 45. ¿Cómo descubrimos eso? Pues al igual que hemos hecho antes, si somos capaces de hacer 8 y prácticamente la octava la hemos hecho seguida, no hemos tenido que parar nada y la barra o la máquina no se ha ralentizado apenas, tenemos que añadir más peso. Si hacemos 8 de una manera holgada, hay que subir el peso. Y ya está. Y no es negociable. Y por mucho que estés cansado ese día, metes el peso y punto. 5 kilos no van a ningún lado. Pero a la larga sí va a hacer efecto. Ya no solo a nivel mental, si es que a nivel físico. Entonces, eso es lo que tenemos que plantearnos siempre. Nosotros tenemos que ir al gimnasio a entrenar la fuerza, eso ya por descontado, pero a mejorar nuestras marcas, a ser mejor que nuestra versión de la semana pasada o la de 2 o la de un mes. Evidentemente, al principio, siendo principiantes, va a costar relativamente poco superar nuestras marcas. Luego ya cuando seamos intermedios, pues ya será otro rollo. Incluso ya cuando seamos avanzados, pues no mejoraréis vuestras marcas en años. Pero bueno, oye, hay que ser conscientes que este primer bloque, es decir, cuando somos principiantes, vamos a mejorar mucho y tenemos que aprovecharlo. Hay que pensar una cosa, en cuanto más peso movamos en la máquina, a ver, siempre y cuando hagamos bien la técnica, etcétera, ¿no? Evidentemente. Pero en cuanto más peso vayamos a mover en la máquina, y es la manera más objetiva de verlo, más masa muscular vamos a generar. En cuanto más masa muscular generemos, más pérdida de grasa también generamos. Entonces, quedaos un poquito con eso. Pensar que para tener el físico que os estáis imaginando, hay que mover peso. No vais a tener unos brazos, yo qué sé, pues como Cebú, pero como una persona que podáis ver en el gimnasio, que tenga unos buenos brazos y pensar que mueve, yo qué sé, 40 kilos en press de banca, por decirte algo, o con una mancuerna de 20 kilos. No, va a usar un peso acorde a. Entonces, si vosotros queréis un físico similar, ser conscientes que si habéis empezado aquí, tenéis que llegar hasta mucho más allá. Y ese es el concepto más clave y con el que quiero que os quedéis. Si eso lo hacemos bien, va a ir rodado, pero hay que hacerlo. Y parece fácil, pero lo que no es nada fácil es ir día tras día a picar piedra. Y eso es lo más complicado. Pero si empezamos a ver ciertos resultados, sobre todo a nivel de progreso en los ejercicios, que es la manera más objetiva de valorar nuestra masa muscular, por mucho que nos digan, no, es que yo te veo bien, o yo... Sí, claro, otro te dirá que te veo bien, otro te dirá que te veo mal. Entonces, lo más objetivo es el peso, es el hierro nunca miente. Si nosotros movemos hoy 40 y en 2 semanas movemos 60, te digo que sí o sí has ganado masa muscular. Eso es innegociable. Así que esto, bueno, verlo las veces que necesitéis. Lo dicho, cualquier duda que tengáis, dejadlo en comentarios. Seguramente se me escape algo, porque he puesto así los puntos y, bueno, pero que bueno, que básicamente, como va a haber más vídeos, tampoco os volváis locos, ¿vale? Así que lo dicho, espero veros en próximos vídeos y como siempre os digo, no os despistéis.